Entonces, vamos a comenzar. Bueno, sé que la mayoría de los que se encuentran en este momento en línea deben de conocer Unified. Algunos pues pueden ser nuevos. De pronto algunos no conocen, digamos que no nuestro roadmap hacia dónde vamos, qué estamos realizando. Así que la idea es comenzar con una breve introducción sobre lo que es Unified. Y bueno, para hoy estaremos hablando de lo que sería Unified Network, pero sería muy importante de que todos los que en este momento nos encontramos en línea podamos tener claro que actualmente Ubiquiti va más allá de solamente lo que serían las redes. Si bien toda la parte de networking es, por decirlo así, parte esencial para todas las operaciones a nivel de TI de una empresa, por aquí es donde, digamos, dependerá toda la operación y funcionamiento de lo que sería un circuito cerrado de televisión, control de acceso, telefonía IP, almacenamiento en red. Hoy en día ya la mayoría de contenido multimedia es digital, así que también necesita o tiene dependencia de todo lo que sería la infraestructura de red. Lo mismo sucede para señalización digital y aunque por raro parezca, eh, lo que sería carga de vehículos eléctricos en este tipo de sistemas también se podía integrar generando opciones muy interesantes. Así que Ubiquiti tiene un gran reconocimiento a nivel mundial en todo lo que sería la área de networking, principalmente en el portafolio de los puntos de acceso para los despliegues Wi-Fi, ya que ha sido nuestro primer producto y esto nos ha permitido tener este gran reconocimiento a nivel mundial por la cantidad de dispositivos desplegados. La idea es que los usuarios puedan acceder también a este tipo de calidad de producto, calidad de software y ventajas de software sin licenciamiento para lo que serían el resto de necesidades. ¿Qué quiere decir? De que Ubiquiti actualmente nos ofrece soluciones para videovigilancia, control de acceso, telefonía IP y demás que he mencionado. Y todo esto, pues la idea es tener entonces esa misma experiencia, ¿no? Calidad de producto, software amigable, intuitivo, gráfico, sin licenciamiento, y que de esa forma podamos entonces integrar todas esas necesidades de la compañía a nivel de tecnologías de la información, la podamos tener en un solo lugar. Así que esto va a ofrecer una gran ventaja de beneficios que estaremos hablando más adelante. Por otro lado, Unify a nivel de administración también nos ofrece lo que sería el acceso cloud híbrido. Aquí cuando hablamos de un acceso cloud híbrido consiste en que no tengamos una dependencia 100% cloud, que a pesar de que digamos que cuando hubo el auge de cloud, todos tratamos de llevar entonces las soluciones a estar 100% cloud, pero con el tiempo muchos empezaron a dar cuenta que esta dependencia 100% algunas veces pues puede dejar algunos servicios sin operación, ya sea por pérdida de conectividad a nivel de internet, algún tema de alta disponibilidad que pueda fallar en cuanto al hardware. Bueno, ya son muchos los escenarios y creo que a muchos de ustedes les ha sucedido. Entonces, cuando hablamos aquí de una arquitectura híbrida, ¿en qué consiste? De que vamos a tener entonces Cloud Gateways y consolas, los cuales van a estar conectados dentro de nuestra red local para todo lo que sería la administración del ecosistema de Unified. Una vez que le damos conexión a Internet, vamos a tener la posibilidad de accederlos de manera remota a través de nuestro Site Manager, que es nuestro portal cloud. Pero en caso de que perdamos la conexión a Internet, a, ya sea, digamos, a través de la consola o Cloud Gateway o del sitio remoto al cual tratamos de acceder, pues la consola sigue operando y esto va a garantizar de que todos los servicios a nivel local, ya sea a nivel de monitoreo, administración y demás, puedan seguir operando normalmente. Así que esto es una ventaja, digamos que para servicios o temas de configuración, monitoreo, esas estadísticas que necesitamos obtener del sitio, pues puedan seguir operando y no se vayan a perder. Entonces, de esto se trata la arquitectura híbrida. Por otro lado, el Site Manager no consiste únicamente en acceder a estos sitios remotamente. Es un portal muy interesante y pensado para todas las necesidades de quien administra los servicios de la empresa, como también si estos servicios están tercerizados. Y entonces usted como este proveedor de servicios necesita conocer qué está sucediendo con todos los sitios de sus clientes, monitorearlos y administrarlos. Estas herramientas que ustedes contarán a través del Site Manager
el cual es unify.ui.com. Así pueden acceder a este portal a través del navegador y con su cuenta de Ubiquiti, que es gratuita, van a poder entonces monitorear todos esos sitios, consolas, cloud gateways a los cuales le haya configurado esa cuenta de Unify. Entonces, tendríamos monitoreo, administración. Por otro lado, tendríamos herramientas como SD-WAN. Entonces, hemos desarrollado algo que denominamos SiteMagic. Nos permite con unos cuantos clics conectar esos sitios remotos entre sí para poder compartir los diferentes servicios de las empresas. Así que podemos crear diferentes cantidades de grupos de SD-WAN para que entonces esas sedes, franquicias o sitios que tienen algún vínculo entre sí, ustedes los puedan unir, realizando lo que sería una VPN, a través de certificados segura, muy sencilla de implementar, para que entonces esos servicios se puedan comunicar debidamente protegidos de extremo a extremo. Contamos con herramientas como para agregar colaboradores, así que si usted maneja una gran cantidad de sitios, usted podría agregar de su equipo de operación colaboradores que se encarguen de monitorear o administrar sitios específicos. También la posibilidad de realizar actualizaciones masivas de todos los sitios que estén administrando con Unify, búsqueda de los mismos, opciones de monitorear los diferentes proveedores de Internet para conocer entonces cuáles son los proveedores que nos presentan mayor cantidad de problemas, si la conexión es estable, pérdida de paquetes, latencia y demás. E incluso hemos incorporado lo que sería una API. Así que los que son desarrolladores van a poder sacarle más potencial a esta herramienta, ya que podrán crear entonces sus propias herramientas de automatización de cómo será el aspecto de este portal para sus propios clientes. Así que el Site Manager es un portal muy interesante al cual ustedes puedan acceder. Recuerden que es una herramienta gratuita y algo muy interesante es que nos ofrece la escalabilidad para poder seguir creciendo a medida de que nuestros clientes o sus sitios o nuestra cartera de clientes vaya creciendo, ya que como tal no existe una cantidad de sitios limitados a los cuales ustedes puedan agregar. Actualmente la herramienta está prácticamente abierta para que ustedes, a medida de que van agregando más hardware o configurando sitios de Unify, los puedan vincular a su misma cuenta y puedan tener visibilidad de todo esto. Al inicio mencionábamos que entonces Ubiquiti no solamente se enfoca en lo que sería el networking. Vamos a tener entonces otras verticales a nivel de necesidades de TI que Unify puede satisfacer. Y encontramos entonces que la principal duda que tienen muchos usuarios es esta experiencia o cuál sería este beneficio o cómo sería la administración de un ecosistema de este tipo. Bueno, aquí tenemos lo que sería Unified Network, que muy seguramente los que ya son usuarios de Unified estarían familiarizados con este tipo de interfaz y administración. Aquí tengo todo el tema de estadísticas a nivel de consumo, usuarios, aplicaciones que los usuarios usan, información sobre el desempeño de la red Wi-Fi, proveedores de Internet y demás. Y al momento que necesite saber qué está sucediendo con el circuito cerrado de televisión, lo único que necesito hacer aquí es presionar un clic para el botón de Unify Protect y ya estoy conociendo qué está sucediendo con el circuito cerrado de televisión. Puedo realizar entonces visualización en tiempo real, administrar la configuración de cámaras, visualizar grabaciones, eh, conocer las detecciones inteligentes, búsqueda de reconocimiento facial, reconocimiento de patentes o matrículas. Entonces, todas estas funciones que cuenta Unify Protect las voy a encontrar y solamente estuve a un clic de saber qué estaba sucediendo. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que a diferencia de los sistemas tradicionales en donde prácticamente cada solución tenemos una marca específica, nos va a obligar a que para cada una de ellas tengamos una aplicación diferente, configuración de acceso diferente, credenciales diferentes, para lo cual, pues, digamos que a nivel de servicios de la empresa, que pueden ser mucho, y cantidad de administradores que pueden haber, pues vamos a necesitar, pues, personal especializado para cada una de ellas, porque prácticamente todo cambia. Con Unify cambia todo eso. Si usted es experto o conoce muy bien la administración de Unify, incluso para el que no la conoce, porque es muy sencilla, al momento que necesite administrar, por ejemplo, lo que sería el circuito cerrado de televisión, pues va a ser igual de sencillo porque el esquema de administración es el mismo sistema de adopción, mismo sistema de configuración, de visualización, estadísticas y demás. Y algo muy interesante aquí
es que vamos entonces a utilizar las mismas credenciales de los usuarios a través de su cuenta de Ubiquiti, por lo que así como yo estaba en Unified Network y simplemente presioné el botón de Protect, no me va a pedir nuevamente credenciales, no estoy abriendo una aplicación externa y todo esto es entorno web perfectamente optimizado en HTML para que sea muy fluido y no demande muchos recursos en el equipo que se esté administrando o monitoreando. Para todo lo que sería control de acceso a las puertas, voy a tener entonces también lo mismo, presiono un clic, estoy entonces ya en el sistema de control de acceso, monitoreo todo entorno gráfico, muy limpio, fácil de administrar, telefonía IP, señalización digital, carga de vehículos eléctricos. Y ahora para nuestros productos de almacenamiento en red, los servidores NAS también se pueden vincular a la interfaz, así que vamos a tener allí un botón de Unified Drive con el cual con un solo clic también estamos entonces administrando todo lo que sería el acceso a archivos, directorios que tengamos configurados en ese servidor NAS de Unified. Así que algo muy importante a mencionar aquí, el Site Manager siempre nos va a proporcionar un acceso a todos esos sitios a través de una conexión segura, a través de certificados, por lo que nuestra gestión remota está entonces blindada de extremo a extremo y esto nos proporciona una garantía, una conexión segura que no pueda ser entonces fácilmente monitoreada y que puedan conocer las credenciales de nuestros sitios. Aquí vamos a tener entonces una conexión segura y garantizada a través de nuestra cuenta de Unify que maneja doble factor de autenticación para mayor seguridad. Entonces, eso es lo que tendríamos a través de Unify con lo que denominamos el despliegue full stack en donde tenemos todas estas aplicaciones. Y por otro lado, vamos a tener entonces también cómo los usuarios acceden a los servicios de la empresa. Ya vimos que entonces por el lado de administración hay flexibilidad. Esta herramienta también a nivel de administración va a ofrecer flexibilidad, pero no solamente para el administrador, sino también para los usuarios. ¿En qué consiste? Unified Identity Endpoint es una aplicación gratuita que pueden encontrar en su tienda de aplicaciones, ya sea para dispositivos Apple, Android. También la tenemos entonces para lo que serían tablets y dispositivos de escritorio. Y la idea es que proporcionar los servicios a los empleados también sea mucho más fácil. ¿Qué vamos a hacer si tenemos entonces despliegues a través de consolas de Unify como los Cloud Gateways o consolas? Dependiendo de la cantidad de servicios Unify que tengamos en ese despliegue, lo que vamos a hacer es cargar la base de datos de empleados y existen muchos métodos para vincular esa base de datos de empleados a este Cloud Gateway. Podemos utilizar entonces los directorios activos como Microsoft Entra, también el directorio activo de Google, LDAP. También podemos tener, digamos que la base de datos de empleados a través de un archivo CSV. Cargamos entonces esa base de datos a la consola de Unify y lo que vamos a decirle es a estos empleados, ya sea de manera por grupo, por roles del empleado, también de manera individual, qué servicios de la empresa podría utilizar. Una vez que definamos esto, el usuario que tenga la aplicación Unified Identity instalada va a recibir una invitación, acepta la invitación y automáticamente se van a configurar los servicios de la empresa en su dispositivo. Esto va a, entonces a garantizar que el usuario cuando necesite acceder a la red Wi-Fi simplemente presione el botón y ya pueda conectarse a la red Wi-Fi. Así que ¿en qué consisten estas funciones? De que el empleado no necesite saber cuál es la configuración de la red Wi-Fi, el acceso a las puertas, configuración de VPN, nada de eso. Simplemente ve los botones, presiona sobre él y ya está accediendo al servicio. De esta forma, entonces el empleado pues no va a ver las configuraciones sensibles de la empresa como direccionamientos, puertos, credenciales y demás. El usuario no ve nada de eso y va a garantizar de que siempre que trate de hacer el servicio funcione de manera correcta. Y por el lado del administrador, no va a tener que enviar instructivos de configuración, no va a tener que hacer llamadas de soporte para explicar cómo se configuran los servicios, ni va a tener que solicitar los dispositivos para configurarlos manualmente, lo cual ofrece una amplia flexibilidad y rapidez al momento de que los empleados puedan acceder a los diferentes servicios de la empresa. Así que recuerden, Unified Identity es una aplicación gratuita, la pueden descargar y para los que ya cuentan con consolas de Unify, van a encontrar la opción de Unify Identity para que la puedan configurar y puedan ver entonces lo bien que funciona.
Así que bueno, estos son los Cloud Gateways con los cuales podemos hacer esos despliegues. Hay modelos full stack, hay modelos que solamente cuentan con Unified Network. Ya todo dependerá pues de cómo necesitan hacer el despliegue full stack desde el principio. Las versiones full stack, que son las que tienen todos estos iconos, son las que nos permiten entonces ejecutar todas las aplicaciones de Unified, permitiendo que la consola funcione no solamente para la administración de los dispositivos de red, sino para administración del videovigilancia como NVR, control de acceso, planta telefónica para lo que sería telefonía IP y demás. Para los modelos que son estrictamente network, podemos añadir consolas que cuentan con el resto de aplicaciones y de esa forma también podremos desarrollar un full stack. Ventajas: libre de licenciamiento, productos accionables, interfaz fácil, intuitiva, muy bien diseñada de manera cuidadosa para que todo esté, digamos que al alcance, fácil de utilizar. Eso sin quitar lo que serían funciones avanzadas y necesarias para la empresa. Y la escalabilidad que, como mencionamos en el Site Manager, está garantizada. Y bueno, hablando de actualizaciones, el Site Manager también tiene actualizaciones y algo que vamos a encontrar en las versiones tempranas es una función que hace mucho tiempo se estaba solicitando en Unify. Aquí lo denominamos entonces organizaciones Unify. ¿En qué consiste? Que ustedes puedan tener entonces diferentes sitios de despliegues Unify y podamos fusionarlos para que se comporten como si fuera uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener entonces sitios de Unify independientes en diferentes partes del mundo, pero un ejemplo pueden que sea una misma organización, una misma empresa, y necesitamos que todos estos sitios en las diferentes partes donde se encuentren pues tengan la misma configuración de Wi-Fi, de VPN, entre otros. Entonces vamos a crear lo que sería una organización de Unify. Estos sitios los vamos a agregar y vamos a seleccionar qué configuraciones en estos sitios deben de ser idénticas. Y de esta forma, cuando hagamos entonces una configuración en la organización, todos los sitios las van a provisionar de manera automática, permitiendo de que entonces sea la misma configuración en todos ellos. Esto se lo van a encontrar para los que tienen habilitadas las versiones tempranas en su cuenta y deben de ser muy cuidadosos. Se recomienda que se haga con una cuenta aparte primero para que ustedes experimenten cómo funcionan y no vayan a afectar entonces la configuración de sus sitios. Así que allí tienen ese dato dentro de las actualizaciones para que ustedes la empiecen a probar y para los despliegues en los cuales ustedes necesiten este tipo de despliegue, entonces ya conozcan cómo funciona y lo puedan hacer entonces con total seguridad. Y bueno, entonces dentro de lo que sería Unify Network 9.1 vamos a tener entonces diferentes actualizaciones y como todo, varias cosas que nos habían estado solicitando y una de ellas está entonces en la parte de seguridad. Para nuestros Cloud Gateways, entonces vamos a tener ya la función de poder hacer seguimiento de todos esos flujos de tráfico a nivel de seguridad, peticiones a nivel de puertos y demás, lo vamos a encontrar entonces en lo que sería Insights. Por otro lado, vamos a tener también lo que sería configuraciones a nivel de calidad de servicio dentro de lo que serían las diferentes aplicaciones. Aplicaciones sensibles como lo que sería telefonía IP, aplicaciones para videoconferencias como lo que sería Google Meet, Microsoft Teams, entre otros. Tendríamos la posibilidad de configurarlos para especificar el ancho de banda en el cual deben de funcionar y no solamente eso, sino también la prioridad a nivel de procesamiento de estos paquetes a través de la red. Por otro lado, tendríamos también lo que serían los Private Share Key, en donde nos vamos a tener la posibilidad de cargar ya mediante CSV la forma de especificar entonces todas las contraseñas que tendríamos para el mismo SSID y a qué VLANs estarían vinculadas estas conexiones por medio de la contraseña que hayamos especificado. También tendríamos lo que sería actualización en la aplicación de smartphone. La idea es que sea más cómodo configurar, por lo que vamos a tener algunas funciones como detección o digamos que alertas sobre lo que está sucediendo en la red y automáticamente nos lleva a un botón al cual nos permite con presionar solo una vez, ya poder solucionar esos problemas. Y por otro lado, podemos agregar entonces enlaces de acceso directo para diferentes funciones que utilicemos de manera frecuente. Por otro lado,
en Unify Protect y no se preocupen, ahora estaremos entonces chequeando en un despliegue estas funciones de la versión. Vamos a tener también en Unify Protect algunas novedades en cuanto al software. Vamos a tener ya la posibilidad de conocer entonces en la dashboard qué cámaras están presentando lo que serían entonces actividad. Vamos a tener la posibilidad de crear entonces también activaciones a través de enlaces, integrando con aplicaciones de terceros. Esto nos permite entonces incrementar las características de Unified Protect para diferentes funciones e integrarlas entonces para diferentes tipos de escenarios. Podemos crear alertas a través de el Alarm Manager, así que estas alertas nos podían llegar directamente a nuestro smartphone a través de una aplicación que hayamos desarrollado, Telegram o similares que permiten la integración con este tipo de web. Por otro lado, tenemos también para nuestras soluciones de Unify Protect la integración de alarmas a nivel de audio. Podemos cargar nuestros propios avisos a nivel de audio, ya sea para utilizarlos en los videotimbres, en los doorbell de Unify, como también se podrían integrar en el Alarm Manager para que podamos crear alertas personalizadas. Dentro de lo que sería la línea de intercom y del control de acceso, vamos a tener la opción de personalizar entonces las pantallas ya sea de VoIP Intercom o el G2 o G3 Pro y también opción de doble autenticación para ingreso a puertas. Esto quiere decir que se necesitarían hasta dos personas para poder acceder. En cuanto a lo que sería puntos de acceso, tendríamos entonces las nuevas versiones de APs. Entonces tendríamos las nuevas versiones U7 Lite, U7 InWall, con la idea de que ustedes puedan tener entonces también portafolio de Wi-Fi 7 con un precio muy asequible para sus diferentes despliegues. Así que estas versiones serán versiones reducidas. Estaremos hablando de que incorporan únicamente la banda 2.4 y 5 GHz, pero el chip inalámbrico para estas bandas sería Wi-Fi 7. Su puerto sería 2.5 gigabits, así que no nos crearía un cuello de botella a nivel de performance. Eh, Así que ya el precio no es una excusa hoy en día para migrar a Wi-Fi 7 con Unify. Y para los que buscan mayor performance, tendríamos entonces las versiones U7 Pro XG y XGS, en donde para estos modelos el concepto de diseño ha cambiado un poco. La parte trasera va a tener un diseño escalonado y en la parte frontal vamos a tener entonces una superficie un poco más plana. La idea es proporcionar un excelente diseño para lo que sería la disipación pasiva, ya que por el performance que estos equipos desarrollan, pueden generar entonces una temperatura y es un diseño inteligente para entonces disipar ese calor de manera pasiva. La versión XG con 6 streams repartidos entre las tres bandas, 2.4, 5, 6 GHz. Y en la versión XGS contaremos entonces hasta con 8 streams. XGS tendrá opción de presentación en color negro para que se pueda adecuar a diferentes escenarios donde se requiera este tipo de estética. Y como si bien su nombre lo dice, son modelos que cuentan con puertos que modulan hasta los 10 gigabits, por lo que para poder desarrollar sus despliegues correctamente se recomienda también nuestra nueva línea de switches XGS. Así que bueno, antes de avanzar con este tipo de novedades, vamos a ver un poco lo que sería em, la nueva versión de Unify, en la cual estábamos mencionando que teníamos novedades como lo que sería eh, la actualización de el AirView, donde vamos a encontrar entonces mayor información sobre lo que está sucediendo a nivel de conectividad inalámbrica. Algo que podemos encontrar entonces en la actualidad es que podemos ver qué cambios a través del tiempo se están presentando en lo que sería eh, los APs inalámbricos en las diferentes bandas y vamos a tener entonces esta información donde nos indica a nivel del tiempo el desempeño que se ha desarrollado a nivel de airtime, interferencia o retransmisiones. Entonces, esto es muy útil para conocer, digamos que en los diferentes escenarios a través del tiempo, qué sucede en la red. ¿Por qué es importante esta información a través del tiempo? Porque la red inalámbrica nos puede arrojar estadísticas diferentes a cuando hay una baja carga de usuarios o cuando hay una alta carga de usuarios.
Así que aquí se va a ser muy fácil entender si en el momento en que los empleados llegan a la empresa y empiezan a demandar tráfico, algo cambia. La situación a nivel espectral está sufriendo, digamos que cambios por la cantidad de tráfico y esto nos va a permitir entender mejor qué está sucediendo y tomar acciones para entonces corregir o mejorar si así se requiere. También vamos a tener la posibilidad de visualizar a nivel de clientes qué es lo que está sucediendo y esto nos ayudará a entender entonces a nivel del tiempo, también según la actividad de ese dispositivo del usuario, entonces qué actividades está realizando y qué eventos importantes entonces se presentan a nivel de tiempo y esto nos permite entender entonces cuál sería la situación inalámbrica que ha experimentado el usuario. Aquí vamos a tener un informe en cada momento que ha sucedido como temas de roaming, cambio de canales, cambio de performance, tema de potencias y demás. Aquí vemos todo el estadístico a nivel del tiempo. Configuración de ancho de canal según en la banda en que se está operando. Bueno, entonces, allí vamos a tener más información para utilizar y poder entonces analizar nuestro desempeño en la red. Vamos a tener, bueno, igual esto ya contábamos desde hace tiempo, la densidad de APs que nos permite saber si la cantidad de APs o distribución es la correcta. Y por otro lado, a nivel de configuración, vamos a tener entonces a nivel de red Wi-Fi la siguiente función de Default Wi-Fi Speeds. ¿Cuál es la idea? Que, bueno, digamos que en la mayoría de escenarios, muchas veces cuando configuramos los anchos de canal, muchos, digamos que todavía manejan la configuración auto, algunos lo manejan manual, pero no sabría muy bien en qué escenario utilizar pues el ancho de canal específico. Así que ya tenemos entonces estos presets en donde usted podrá definir cuál es el interés en su despliegue. Si la idea es proporcionar, entonces, o la prioridad es velocidad, entonces establecemos esta configuración y aquí nos empieza a realizar los ajustes. Aquí tendríamos entonces el conservativo y esto aplicaría entonces eh, para todos los APs o aquí podríamos tener un ajuste personalizado. Entonces, ya de esta forma no necesitaríamos entonces investigar o conocer, digamos, cuál sería la configuración de ancho de canal, que si bien este tipo de configuraciones es importante poderlas dominar, para el que no las domina perfectamente, aquí con simple plantillas ya va a hacer una guía más sencilla para que ustedes puedan hacer ese tipo de configuración. Por otro lado, tendríamos la opción de crear entonces los private preacher key que nos ayuda a poder desarrollar entonces, digamos que en estos despliegues, poder configurar lo que serían varias VLANs con el mismo SSID. Esto es muy útil. Voy a pasar a otro sitio en donde pueda hacer esta configuración sin afectar la red para que ustedes puedan entender mejor de qué se trata. Así que esta configuración me va a permitir entonces para el mismo SSID, digamos que yo aquí configuro un solo nombre de red inalámbrica, le puedo crear entonces configurar diferentes VLANs utilizando el mismo SSID. Para los que de pronto no han utilizado esta función, la manera tradicional es que una VLAN está vinculada a un SSID, nombre de red. Así que si yo voy a crear o digamos que vincular unos usuarios a una VLAN en particular, debo de crear un nombre de red y para otra VLAN diferente, otro nombre de red y así. Entonces, esta función lo que me va a permitir es que con un solo SSID o nombre de red, voy a vincular diferentes VLANs y lo que va a segmentar qué usuarios se podrán conectar a la VLAN A, B y C va a ser la contraseña que se utilice entonces para esa red. Así que aquí, por ejemplo, para la VLAN 2, establecí una contraseña para lo que sería red corporativa. Por otro lado, puedo crear entonces otra diferente
para lo que sería VLAN 30, sigue siendo el mismo SSID. Todo dependerá de qué usuario, qué contraseña utiliza el usuario, y así entonces podría tener diferentes VLANs sin necesidad de inundar el lugar con nombres de red. Esto va a ser muy útil para que en una sola red usted pueda entregar diferentes contraseñas y así segmentar, digamos, cuáles serían los empleados, cuáles serían, digamos, que un personal externo o ese tipo. Se crea una sola contraseña y dependiendo de la que usen, van a ser direccionados entonces a un segmento de red diferente con diferentes políticas y demás. También muy útil para escenarios de edificios o apartamentos, en donde muchas veces, digamos que estos edificios se encargan de garantizar la conexión de Internet de todos los usuarios, pero normalmente al configurarlo mediante varios SSID o nombre de redes, el lugar se satura de nombres de red, lo cual dificulta que los usuarios muchas veces encuentren la red inalámbrica a la que se desean conectar. Así que de esta forma podemos crear una sola red para todo el conjunto. La contraseña que usen es la que los va a enviar a su propia red local y que puedan entonces tener en visualización de los dispositivos que conforman su red doméstica y de esta forma podrán utilizar de manera controlada sus Smart TV, sus impresoras, sin la preocupación de que otro usuario pueda visualizarlos a nivel de broadcast y tratar de entonces realizar alguna actividad maliciosa. Así que esto es una función muy interesante que pueden utilizar y una de las actualizaciones que ha tenido entonces para esta versión 9.1 es que ustedes van a poder crear un listado de contraseñas a nivel de CSV y tendremos la posibilidad de cargarlos. Así que de esta forma vamos a poder, si la configuración es de una gran cantidad de VLANs y SSIDs, perdón, de contraseñas vinculadas a VLANs, entonces ustedes simplemente cargando un archivo ya podrán tener entonces esa configuración lista. Por otro lado, teníamos lo que eran, voy a este otro sitio que tiene más tráfico para que visualicemos entonces lo que eran los flujos en esta versión. Así que esto también es una función que se estaba solicitando mucho a nivel de nuestros Cloud Gateways y es que ya como entonces vamos a estar trabajando fuertemente esta parte de la seguridad en la empresa, es muy importante tener registros y estadísticas de qué está sucediendo a nivel de solicitudes y conexiones dentro de la red. Así que aquí voy a tener la posibilidad de conocer qué está sucediendo a nivel de conexiones en mi Cloud Gateway. Así que tengo la información de quién lo está realizando, cuál es el puerto origen, puerto de destino, tipo de servicio, protocolo, el nivel de riesgo que va a poder tener, en qué dirección se generó ese flujo, redes las cuales están vinculadas a nivel de VLAN. Si tengo varios proveedores de Internet, voy a tener la posibilidad también de conocer cuál sería la conexión a Internet que se utilizó y si el tráfico fue permitido o si fue denegado. Así que voy a colocar aquí, por ejemplo, algunos filtros para que podamos ver, digamos que diferentes tráficos que tenemos aquí circulando, y pues cuáles fueron aprobados, cuáles han sido bloqueados. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la función del bloqueo de publicidad y entonces aquí me muestra todas las veces que ha hecho entonces el bloqueo, para qué dispositivos, qué tipo de consulta fue en la red que se estaban entonces ejecutando. Aquí podemos ver entonces el nivel de riesgo. En estos pues no tenemos mayor riesgo, pero si deseamos obtener más información, aquí vamos entonces a seleccionarlo y tenemos toda esta información. Por otro lado, tengo también la posibilidad de hacer filtros a nivel de fechas, ya sea por horas, por días, semanas o mes. Todo dependerá de la capacidad de almacenamiento del equipo para guardarme toda esa información y también descargar ese informe. Entonces, es un tipo de función que se había solicitado mucho tiempo y ahora la vamos a tener entonces en esta versión 9.1. Y también, como ustedes lo habían solicitado, la función de implementación de múltiples WAMs o múltiples proveedores de Internet. Así que anteriormente contábamos con la posibilidad de máximo hasta 2 proveedores de Internet. Ahora la posibilidad de agregar más proveedores es posible en 9.1, en donde
tendríamos la posibilidad de, según la cantidad de puertos que tenga nuestro Cloud Gateway, adicionar diferentes proveedores de Internet. Por ejemplo, en este caso yo tengo lo que sería una Dream Machine Pro Special Edition. Tengo entonces 8 puertos LAN y 3 puertos que se pueden utilizar. Dos de ellos, digamos que como viene marcado en el puerto como WAN, pero si hablamos de totalidad de puertos, estaremos hablando de 11 puertos. ¿Qué quiere decir esto con la actualización que tenemos ahora? Que si tengo 11 puertos, podría configurar hasta 10 WAN y tengo que reservar un solo puerto para lo que sería LAN. Si necesito crear entonces múltiples segmentos o subredes, lo que haría es administrarlo mediante VLANs, pero entonces esa sería la posibilidad que tendría para configurar mis diferentes proveedores de Internet. Así que para un modelo como este que cuenta con 11 puertos, podría configurar hasta 10 proveedores de Internet diferentes. Entonces, aquí especificaría, digamos, que el nombre del proveedor o como deseo yo llamar esa conexión. Aquí me aparecen los puertos que están disponibles. Estos no me aparecen disponibles porque ya los tengo configurados como WAN, pero como se darán cuenta, el resto, independiente de lo que tenga marcado en su etiqueta del puerto físicamente del dispositivo, puedo destinarlo para propósito de uso en WAN. Así que también tengo la posibilidad de hacer una conexión mediante VLAN, así que si el proveedor me entrega por un ID de VLAN específico, también puedo tomar esa conexión. Y a nivel de configuración de WAN, tengo las posibilidades mediante DHCP, direccionamiento estático, PPPoE e inclusive un dual stack para los que manejan ya pues entonces IPv6. Así que todas estas actualizaciones que estamos viendo en lo que sería Unify 9.1 son muy interesantes y llamativas a nivel de que fueron muy pensadas para lo que los usuarios nos estaban solicitando. Por otro lado, hablamos también de lo que era la calidad de servicio en cuanto a esos tipos de aplicaciones, digamos, de alta exigencia en la red. Por lo que aquí podríamos entonces crear en lo que sería la calidad de servicio, políticas específicas para lo que serían este tipo de aplicaciones, que nos permite realizar no solamente limitar el ancho de banda, sino también priorizar entonces en el orden que se procesarán los paquetes y esto va a ser muy importante para aplicaciones muy sensibles a lo que sería, digamos que temas de latencia o jitter. Así que podemos indicar de que estas aplicaciones van a tener una prioridad especial al momento de ser procesadas y esto va a garantizar de que funcionen entonces de manera correcta en ambientes en donde el tráfico se encuentra muy saturado. Así que podemos especificar también por cuál sería el proveedor que ese tráfico debería de salir en caso de que tengamos varios proveedores, como explicamos anteriormente, si vamos a limitar únicamente el ancho de banda o si la idea es proporcionar las dos, tanto una priorización y restricción de ancho de banda. Aquí podemos especificar las aplicaciones, así que en este ejemplo tenemos las aplicaciones de lo que sería streaming principalmente, pero yo podría seleccionar las mismas personalizadas dentro de nuestra base de datos del DPI. Así que si yo tengo otras aplicaciones, puedo agregarlas. Así que miren que puedo agregar muchas más y de esta forma las voy teniendo dentro de mi categoría y de esta forma simplemente con aplicar cambios ya tengo entonces la configuración de priorización de tráfico para ellas. No necesito entonces buscar guías muy complejas ni buscar entonces scripts muy largos llenos de reglas y dependencias de una configuración en un segmento y en otro para poder que funcione. No, simplemente me dirijo aquí, especifico que deseo priorizar, cuáles son las aplicaciones, aplico cambios y eso sería todo. También puedo segmentarlo por red, así que aquí quedaría configurado para todas las subredes que tenga configurada. Lo puedo hacer para dispositivos individualmente, como también lo podría segmentar para las diferentes subredes que tengo configuradas en Unify. Por otro lado, vamos a tener entonces en Firewall lo que sería una actualización y bueno, aquí ya la tengo activada, pero para los que no han activado son Matrix, en esta actualización aparecerá entonces el Firewall de manera tradicional, como seguiremos trabajándolo en la versión 8.
hasta que ustedes no acepten utilizar entonces ya la actualización sobre el Son Matrix, no contarán con una interfaz como esta. ¿En qué consiste? El Son Matrix les va a permitir entonces tener esta matriz donde nos facilitará la forma de entender cómo funciona el firewall y solamente intervenir lo que necesitamos a nivel de firewall configurar. ¿Por qué es importante esta actualización? Porque muchas veces cuando configuramos los firewall, no entender muy bien cómo funciona la jerarquía, o sea, en qué orden van las reglas, puede ocasionar de que un tráfico termine bloqueando tráfico que no deseamos bloquear o podamos terminar permitiendo tráfico que no deseamos permitir. Entonces, ¿cómo funciona? El concepto es bastante sencillo, como todo lo que hacemos en Unify. La idea es que ustedes puedan hacer las cosas de manera más simple y sin cometer errores. Si tenemos entonces un tráfico, por ejemplo, que sale hacia Internet y deseamos restringir en un tráfico en particular, lo que debemos de tener claro es cuál es el origen del tráfico y el destino hacia dónde es. Así que un tráfico que se dirige a Internet proviene, el origen es de la red interna y el destino es la red externa. De esta forma, yo sabía de que una regla para configurar correctamente ese tráfico sin afectar el resto de configuraciones que pueden haber sobre el tráfico interno, externo, configuraciones de reglas del gateway, configuraciones de reglas de firewall de VPN, hotspot, DMZ. Lo que voy a hacer es entender el flujo, me ubico en la posición de la casilla. Aquí me muestra qué configuraciones intervienen de manera similar en el mismo flujo y al crear la política en esta zona, estoy garantizando entonces que esa configuración no vaya a afectar otros tipos de tráficos, como había mencionado, del tráfico propio del gateway, las configuraciones de VPN, hotspot y demás. Así que lo que nos va a llevar es a una plantilla de configuración donde ya simplemente especifico el nombre. Digamos que ya bloquear streaming. Entonces digo bloquear streaming. Especifico a qué red voy a aplicar entonces esa restricción. Aquí ya tiene entonces la configuración de cuál es la zona de origen y la zona de destino. Esa no la voy a modificar. Y lo que voy a hacer entonces ahora es especificar sobre qué tráfico voy a aplicar entonces la regla. Entonces, esto a manera de ejemplo, también lo puedo hacer por categoría. Así que aquí tengo las categorías de streaming, también lo podría hacer por este lado. También tengo la opción de control parental o control mediante horarios, así que también puedo decirle sobre qué días y horarios se debería ejecutar la regla. Agrego la política y entonces allí ya quedó correctamente ubicada sobre la zona donde debería de estar sin necesidad de que perjudique esta regla el resto de políticas de firewall que están destinadas pues para funciones específicas como el propio tráfico del gateway, tráfico de la red interna, VPN y demás. Las principales, digamos que errores que se cometen en firewall muchas veces es no comprender el uso de la jerarquía y cuando tenemos muchas políticas, entonces esas es un poco difícil, digamos que interpretar o cuando hay muchas políticas, estar revisando todas para saber correctamente dónde se introduce una política para que no vaya a afectar lo demás. En una empresa es muy difícil manejar el ensayo de error porque digamos que un bloqueo de un tráfico indispensable para la empresa, ya sea por 5 minutos, puede generar grandes pérdidas. Así que es muy importante de que el momento que realicemos esas configuraciones se realicen con total seguridad de que lo estamos haciendo correctamente y esto va a facilitar mucho entonces ese tipo de implementación. Listo, entonces aquí ya vimos más a detalle sobre las funciones de lo que sería las principales actualizaciones que tenemos en 9.1. Algo también, pues digamos que a considerar la topología, la lista de topología cambia un poco. La idea es que quede más organizado y que podamos entender más fácilmente de dónde provienen entonces las conexiones
de qué puerto están conectados los dispositivos, qué dependencias se generan. Así que eso también va a facilitar mucho la comprensión de lo que sería toda esta parte de topología. Bueno, entonces en portafolios de APES vimos que tenemos una amplia familia pensada para las diferentes necesidades de la empresa, así que vamos a tener modelos para todas las necesidades, flexibilidad de precios, flexibilidad de performance, así que la migración a Wi-Fi 7 es hoy y va a ser muy sencillo realizarlo actualmente con Unify. Como habíamos hablado, ya contamos con modelos de puertos en APES hasta los 10 gigabits por segundo, por lo que también es importante tener los switches XG que nos van a permitir entonces garantizar esa conectividad de alto performance a estos APES sin crear cuellos de botella, por lo que estos modelos los van a encontrar próximamente para que ustedes puedan satisfacer esa demanda. También tenemos los XG Aggregation, los cuales nos ayudarán a contar entonces también para, eh, digamos, esta capa superior. En la capa de agregación podamos entonces conectar todos estos switches y poder desarrollar entonces el performance indicado. En los modelos vamos a encontrar hasta funciones de PoE triple plus para los diferentes modelos que requieran esta característica en Unify. De esta forma, entonces vamos a tener los modelos Enterprise de la línea Enterprise Campus. Después vamos a tener los modelos Professional XG, en lo que serían los modelos de agregación. Esto es para que ustedes miren los diferentes modelos a nivel de performance y qué características de CFP tendríamos para cada uno de ellos. Y para los modelos de la capa de acceso tendríamos entonces también dentro de la línea Enterprise, tendríamos después entonces los Pro XG precisamente para estos modelos de APES como XG y XGS y con características de PoE triple plus. Vamos a tener entonces que nuestros switches incorporan ventajas como lo que fue la topología que acabamos de mostrar y también funciones como el Port Manager que simplifica lo que sería la administración a nivel de puertos y de configuraciones de VLANs dentro de Unify. Así que esto va a permitir que en un despliegue de Unify sea la mejor opción, no solamente a nivel de performance, sino a nivel de monitoreo, administración y facilidad de configuración. También de lo que se viene vamos a tener lo que sería Superlink para los que tienen dentro de su cartera de clientes, clientes a nivel de industria, va a ser una solución muy interesante ya que va a permitir manejar entonces automatizaciones y temas de IoT con un protocolo propietario que permite conexiones de hasta 2 kilómetros con este tipo de dispositivos. ¿En qué consiste? Que podemos tener diferentes sensores como rotura de cristales, sirenas, humedad, inundación, detección de humo, relevos, hub de alarma, calidad de aire, movimiento, entrada. Todo esto se podría conectar entonces al gateway que tiene el mismo nombre del protocolo, Superlink, y la solución es escalable. ¿Qué quiere decir? Que podemos conectar hasta más de 90 dispositivos a un solo gateway y si necesitamos adicionar más, pues agregamos más gateway y esto nos permite tener entonces una solución escalable. Como todo, entonces interfaz muy gráfica, fácil, intuitiva, configuraciones de automatización y alarmas dentro del Alarm Manager. Recuerden que esto se administraría dentro de Unify Protect. Así que actualmente tenemos lo que sería el gateway eh, y tendríamos también lo que sería un megáfono que para lo que hablamos al inicio de las actualizaciones podemos cargar audios personalizados y cuando creemos una condición de alarma, este megáfono puede generar un, un aviso a nivel de audio para que las personas que se encuentren en la zona, pues entonces puedan conocer lo que se les está indicando, una instrucción, un aviso y demás sin necesidad de que una persona esté pendiente. A nivel de cámaras tendríamos entonces las nuevas versiones de cámaras PTZ. Estas nuevas versiones vamos a tener entonces las funciones de inteligencia artificial. Esto quiere decir que incorporan reconocimiento facial, reconocimiento de patentes y matrículas. Para el modelo entonces AIPTZ tendríamos un alcance de zoom de hasta 22x, lo mismo para su infrarrojo, bastante potente para soportar entonces la visión infrarroja a estas distancias.
Y por otro lado, tendríamos la siguiente versión, la IPTZ Precision. El zoom para este modelo alcanza hasta los 31x y va a tener entonces una rápida respuesta de enfoque para que cuando realice estos seguimientos, entonces el enfoque siempre sea el más óptimo y nos ofrezca una mejor calidad de imagen. Así que en Protect vamos a incorporar lo que sería el Einhorn Speaker, al cual podemos cargar estos audios personalizados y cuando creamos las condiciones de alertas en el Alarm Manager, va a evitar la dependencia de un personal dedicado simplemente a enviar estos avisos mediante audio. Podemos grabar entonces nuestros avisos, los cargamos a la plataforma y una vez que creamos la regla y se cumpla la condición, entonces el parlante va a generar ese aviso de alarma. Para la versión compacta de PTZ tendríamos entonces la versión G6, la cual mediante los nuevos procesadores multitops vamos a tener también las funciones de inteligencia artificial para reconocimiento facial y de matrículas. Este modelo contará con dos tipos de lentes, panorámico y de teleobjetivo, lo cual va a hacer o va a garantizar que sea muy flexible con el tipo de evento que pueda tener entonces dentro de su detección. Y las nuevas cámaras G6 nos van a permitir tener entonces una excelente flexibilidad en cuanto a precio y prestaciones. Así que estas cámaras nos van a permitir tener lo que sería reconocimiento facial y de patentes en esta generación, desde el comienzo, la generación 6 de Unified Protect. De esta forma, entonces la familia a nivel de cámaras sigue creciendo. La idea es que ustedes puedan tener diferentes opciones y flexibilidad según los requerimientos de sus proyectos. Y bueno, finalizamos con los Cloud Gateways, nuestras nuevas versiones compactas para escenarios de tipo oficina o de tipo pyme, pequeña empresa, en donde si la conexión de Internet es superior a el giga o los 2.5 gigas, no se convierta un dispositivo compacto en un cuello de botella, por lo que las conexiones WAN para estos modelos alcanzan las velocidades de hasta los 10 gigabits. Así que tendríamos la versión UDR que cuenta con Wi-Fi incluido, ya contará entonces con su interfaz SFP para su conexión WAN y vamos a tener entonces un AP Wi-Fi 7 que nos permite soportar las tres bandas, 2.4, 5 y 6 GHz. Por otro lado, la versión sin Wi-Fi, que sería la versión solo cableada, UCG Fiber, nos permitirá tener hasta dos conexiones SFP, posibilidad de almacenamiento a través de módulo SSD para las funciones de Unified Protect o control de acceso o Connect, en las cuales se requiere el almacenamiento externo. Y por último, el Unify Express, que es nuestra versión más compacta con Wi-Fi. Entonces, esta no tendría capacidades full stack, sería exclusivamente para network, pero nos ofrece una AP Wi-Fi 7 bastante potente, las características a nivel de protección de Unify Network, así que va a incorporar las funciones de Gateway y el software de Unify incluido para empezar nuestra administración. Así que ya viene con el software de Unify Network incluido para la administración de la red. Para todas estas versiones, las funciones de seguridad están incorporadas, así que vamos a ofrecer máxima seguridad para la red. ¿Qué podemos hacer? Enrutamiento basados en políticas, detección, prevención de intrusiones, funciones de seguridad, inspección profunda de paquetes para reconocer entonces los diferentes tráficos de la red, firewall basados en zonas, mucho, entonces todo lo que hablamos el día de hoy, si ustedes ya tienen la versión actualizada en estos modelos, contarán entonces con estas funciones, filtrar contenidos a nivel de DNS, controles de seguridad, y para los que deseen tener entonces un nivel de protección más alto, van a encontrar que en nuestras consolas aparece la función de Cyber Secure, lo cual nos permite entonces acceder a la base de datos de amenazas de Proofpoint para que entonces podamos tener estas actualizaciones frente a amenazas y proporcionar mayor seguridad. Recuerden que esta es una opción opcional que depende de un tercero. Así que si ustedes desean pagar ese servicio del tercero, acceden a ese servicio, pero por el contrario, vamos a tener entonces los equipos ya incorporan lo que es una base de datos de firmas y actualizaciones que sería la estándar.
Así que con todos nuestros equipos vamos a tener entonces protección con Unify. Así que bueno, con eso finalizaríamos pues este seminario enfocado a lo que serían estas actualizaciones. Creería que pasaríamos entonces a lo que serían eh, las preguntas y respuestas. Así es, muchas gracias, Miguel. Hay un par de preguntas acá, no sé si el tiempo nos da, pero vamos a iniciar. Los que no alcancemos a responder, yo me voy a organizar con Miguel para darles respuestas ya sea por correo o por WhatsApp, en dado caso. Entonces veo que hay una pregunta que nos dice, Andrés Bonilla nos dice que ve en la imagen de versión móvil, en la primera parte de la presentación, que había un icono que es el Help Desk. Pregunta si eso sería una muestra de API que podrían hacer diseños, que podrían diseñar. Sí, bueno, la idea de, o lo que se estaba presentando, algunos botones, ustedes de pronto si entran a la aplicación directamente, aún no los van a ver porque van a suceder dos cosas. Dependerá de qué versiones está para su aplicación móvil y como manejamos entonces lo que serían versiones para Apple y para versiones Android, muchas veces las actualizaciones aparecen primero para las versiones de Apple y otras aparecen después, tiempo después para las de Android. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ya se incorpora algo que sería la función de crear nuestros propios accesos directos. Así que para los que, digamos, ya tengan la versión actualizada del smartphone, tal cual como se mostró en la presentación, van a tener la posibilidad de crear sus propios accesos directos. Así que una vez que entren a los diferentes botones, crean el acceso directo y esos serían los botones que aparecen en la parte inferior. Por eso es muy posible de que, como se mostraba allí en la presentación, puede que aún no les aparezca. Nosotros a nivel interno trabajamos con un canal que a ustedes no les aparece, que es precisamente para todas las actualizaciones y pruebas, así que muchas veces cuando vemos estos videos de lanzamiento aparecen funciones que incluso en las versiones tempranas no aparece, pero lo que quiere decir es que ya se está desarrollando y próximamente aparecerán. Lo que vimos fue más que todo enfocado a 9.1 de Unified Network, pero en la aplicación no se especificó la versión. Así que si no les aparece aún, simplemente tengan paciencia. Una vez que aparezca la actualización para su versión de smartphone, es posible que ya las encuentren. Perfecto. Ahora Fernando Yáñez nos dice, Identity Endpoint tiene limitación en cantidad de usuarios. Vale, bueno, la limitación realmente no está en la aplicación Identity, sino va a ser en qué consola tenemos desplegada la configuración de Unified Identity. Así que generalmente, digamos que yo recomiendo, eh, hablando de un ejemplo, más que todo he utilizado Identity en las versiones de Dream Machine Pro, Special Edition o Pro Max, en donde a nivel de, de, de las muestras que hacemos, por ejemplo, en nuestros eventos, hemos cargado 200, 500, hasta 1000 usuarios y ha funcionado correctamente, ¿no? Eso sí, pues bajo pruebas de las muestras que hacemos en estos escenarios puede ser un poco diferente en un despliegue real de una empresa, pero hemos cargado hasta 1000 usuarios a través de SSV y los ha cargado sin problemas y todos se han conectado. Entonces, esto es para que tengas, digamos que, una medida de despliegue para que puedas comparar frente al despliegue real que necesitas realizar y pues tengas tranquilidad sobre qué cantidad podrías entonces administrar. Espero que la información que hayan obtenido el día de hoy haya sido de aporte para todas sus necesidades y proyectos que ustedes desean implementar a través de Unify. Recuerden que dentro de los productos que hablamos, ustedes van a poder obtener entonces este portafolio a través de Flytech. Así que vimos cosas que ya tienen en su portafolio. Hay cosas muy recientes que los van a poder encargarlas para que ustedes sean los primeros en contar con ellos. Entonces, Flytech va a ser muy buen aliado para sus negocios. Así que recuerden que como distribuidor autorizado van a tener todos estos servicios y portafolio Unify para ustedes. Gracias.